la vaya a aplicar el órgano que más afectado está por la parapolítica. Eso parece absurdo. Si el Congreso está tan cuestionado, y está tan cuestionado justamente porque una buena parte de sus miembros ha resultado elegido con los votos de los paramilitares o en connivencia con grupos armados al margen de la ley de esa clase, ¿cómo puede esperarse que sea el propio Congreso de la República el que va a adoptar el remedio adecuado? Es evidente que no. Y justamente las reformas que se han discutido, que se han vuelto atrás, que se han vuelto a presentar, etcétera, pone de presente esa circunstancia. De allí que el Polo diga que es necesaria una instancia distinta que discuta y apruebe una reforma política de fondo, y que esa instancia debe ser una Asamblea Nacional Constituyente. Me pareció entenderle, al comenzar su respuesta, doctor Gaviria, que usted defiende la reforma aprobada ayer en Palacio. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Digo que cualquiera que sea esa reforma, la que se presentó originalmente o la que ayer fue objeto de un acuerdo, son reformas políticas inocuas y además hechas por un órgano que en este caso no tiene credibilidad para llevar a cabo una empresa de esa naturaleza. ¿Y la idea de la Constituyente cómo es, doctor Gaviria? La idea de la Constituyente es que en la Constitución del 91, dentro de los organismos de participación ciudadana y de democracia directa, hay la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para que se ocupe de temas específicos. Naturalmente pasa por una ley del Congreso donde se debe puntualizar cuáles son los temas de la reforma, cómo se van a elegir los miembros de esa constituyente y cuánto van a durar sus deliberaciones. Yo que no soy partidario de estar manoseando la Constitución ni convocando asambleas constituyentes, sin embargo, en este caso no veo una posibilidad diferente, más limpia y más adecuada que esa. Constituyente que supone revocatoria del Congreso actual y convocatoria de elecciones para el mismo Congreso. No necesariamente. Es posible que dentro de la Asamblea Constituyente eso se considere pertinente, pero no necesariamente. Lo que la Constitución dice es que si se convoca la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea empieza a funcionar, el Congreso pierde sus facultades de constituyente secundario, o sea, no puede ocuparse de los mismos temas de los que se está ocupando la Asamblea Constituyente. Como no parece, doctor Gaviria, con todo respeto, que el Polo vaya a tener suficientes votos para que le aprueben su constituyente, hay que pensar en las dos fórmulas de la reforma. Uno, el umbral al 2%. ¿El Polo es partidario de elevar el umbral o de mantener el 2%? Yamil, permítame que insista. No va a ser el Polo únicamente el que va a convocar esa asamblea. Ya hay sectores de la opinión que están adhiriendo a la propuesta del Polo. Un buen grupo de los liberales del Plan B, un buen grupo incluso de personas que pertenecen al uribismo, pero que no están de acuerdo con el paramilitarismo que ha infiltrado la política de una manera tan vergonzosa. Y naturalmente no vamos a convocar la Asamblea Nacional Constituyente para mañana. Vamos a hacer una campaña pedagógica donde le vamos a explicar al país por qué es el momento de que se reúna una Asamblea Nacional Constituyente para que aboque una empresa de esa naturaleza. Pero bueno, pero de aquí a allá, es que el tema que hay, doctor Gaviria, es que el Congreso actual parece viciado de ilegitimidad. No es que parece, es que está viciado de legitimidad, Yamil. Justamente, entonces uno se pregunta, ¿y cómo es que un Congreso viciado de ilegitimidad va a hacer una reforma? Y una reforma que justamente debe tocarlo a él. Pero ese Congreso viciado de ilegitimidad es el que debe convocar la Constitución. Sí, pero fíjese, Yamil, que es muy diferente que el Congreso se ocupe de buscar la medicina apropiada para el mal, o que en una actitud gallarda, fíjese que yo soy utópico, sigo pensando que un Congreso de esta naturaleza puede tener esa actitud gallarda, diga, en realidad, esta tarea debe cumplirla una instancia distinta del Congreso de la República y apruebe simplemente la convocatoria a una asamblea de esa naturaleza. Ahora existen otros métodos, podemos también apelar a que sea el propio pueblo el que le exija al Congreso
la convocación de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, sobre el umbral, doctor Gaviria. El presidente de la República dijo ayer que no se puede negar a los partidos pequeños el derecho a existir. El umbral del 5%, es decir, si en toda votación un partido no alcanza el 5% de los votos, no tiene derecho a personalidad jurídica, es muy alto, ¿perjudicaría al polo o no? Vea, de mí, yo le voy a responder esa pregunta, pero me niego a seguir por ese lado, porque me parece que son cosas tan menores. Yo le digo, es necesario equilibrar las cosas, de tal manera que no prosperen las llamadas empresas electorales y desideologizadas, etcétera, pero que tampoco se les niegue la posibilidad de llegar al escenario político colombiano a partidos y a movimientos políticos nuevos. De manera que ese debe ser un asunto que debe pesar muy bien una instancia como la Asamblea Nacional Constituyente, porque yo no creo, permítame, Yamil, que el presidente esté proponiendo esto como la tabla salvadora, sino simplemente porque ha hecho el cálculo que de esa manera puede arrastrar para que voten su propuesta algunos partidos minoritarios. La silla vacía, que es un tema ya vigente, no puede revelarse con la constituyente. ¿Usted qué opina? La silla vacía. Imagínese, Yamil, que lo que proponen es que únicamente la silla quede vacía cuando haya una sentencia condenatoria. ¿Usted sabe cuánto se demora en Colombia para que haya una sentencia condenatoria normalmente? Yo pienso que debe quedar la silla vacía desde el momento en que se le formulen cargos, pero no desde el momento en que sea llamado ni a rendir una declaración libre y espontánea o una indagatoria, sino desde el momento en que el juez encuentre que hay cargos, o el fiscal en su momento encuentre que hay bases procesales para formularle una acusación al congresista. En ese momento la silla debe quedar vacía transitoriamente. Si luego una sentencia condenatoria confirma el cargo, naturalmente esa silla debe perderse definitivamente, pero mientras tanto esa silla debe ser ocupada por alguien. Pero refiriéndose, señor doctor Gaviria, a la teoría suya de que la justicia se demora mucho en fallar, el ministro del Interior ha dicho que precisamente la Corte debe acelerar su estudio sobre... Eso hace parte de la propaganda negra contra la Corte. La Corte ha procedido de una manera pronta, con gran celeridad. Lo que sucede es que a la Corte no le están perdonando que actúe con tanta independencia como lo está haciendo, con tanta dignidad como lo está haciendo, algo más, Yamil, sacando la cara por lo poco que queda del Estado de Derecho en Colombia. Por eso hoy se supo que el presidente de la República va a presentar una propuesta quitándole poderes a la Corte Suprema. Eso en este momento es inadmisible. Algo más, entre nosotros es inadmisible, pero no pasa nada. En otro país que esto ocurriera, que a una entidad como la Corte Suprema de Justicia se le estuviera poniendo palos en la rueda, que el presidente estuviera permanentemente ingiriendo en sus decisiones, censurándola, criticándola, cuando justamente en un Estado de Derecho la función del presidente de la República consiste en hacer respetar los fallos de la Corte, en estimular la acción de la Corte y precisamente en mantenerse al margen de los fallos de la Corte. Que el presidente de la República diga que no le gusta un fallo de la Corte y que además entre en una práctica nacional que es absolutamente viciosa, que es evaluar los elementos probatorios desde afuera, cuando es al juez a quien le corresponde esa tarea, que diga el presidente que le pide objetividad a la Corte como si la Corte no la tuviera, eso es completamente inaceptable. Todo esto hace parte de esa campaña contra el único órgano que en este proceso de la parapolítica está sacando la cara por el Estado de Derecho. Lo que además, Yamil, es una costumbre muy colombiana. Aquí todo lo que funciona hay que suprimirlo. Cuando se creó la acción de tutela y los ciudadanos encontraron en la acción de tutela un instrumento adecuado para hacer defender sus derechos, decían, hay que acabar la tutela. Cuando la Corte Constitucional tomó a pecho responsablemente las funciones que se le habían atribuido, hay que acabar con la Corte, hay que volverla otra vez una sala de la Corte Suprema de Justicia. Y hoy, cuando la Corte Suprema de Justicia asume su función como la ha asumido, entonces hay que quitarle poderes a la Corte. Doctor Gaviria, muchísimas gracias. A usted ya es muy amable. Enseguida viene la noticia.